Bueno, pues en primer lugar, pues buenos días a todos allá en Cambridge. Muy feliz de estar ahí con ustedes. Hace varios años, hace 2 o 3 años, estaba sentado ahí en el puesto donde ustedes están. La verdad, y lo digo con conocimiento de causa, esa tal vez es de las experiencias más lindas de mi vida, sino que fue la mejor experiencia de mi vida. Ustedes no se imaginan la oportunidad tan grande que tiene uno como colombiano de estar sentado en esa universidad o en esas universidades. Yo tuve la fortuna de estar en las dos, en Harvard y en MIT, y la verdad que si a mí, yo todos los días me levanto con ganas de volverme a Cambridge, a Harvard, porque la verdad es que, o a MIT, porque la verdad que fueron los más. Yo hoy voy a hablarles a ustedes, pues no, yo apenas soy ministro designado de Ciencia, de TICS, de Tecnología y Comunicaciones, no me he posesionado el lunes, pero hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes soy secretario general de la presidencia y director del DAP. Entonces me parece que es importante, más que hablar del sector de las telecomunicaciones, que me parece muy sectorial para la conversación, yo lo que quiero es como que abramos un poco el debate, tener una conversación con ustedes amplia, pues en los minutos que tengo, y escuchar algunas, si se puede, algunas preguntas, unos debates de qué realmente es lo que está sucediendo en Colombia, porque cuando uno está en Estados Unidos, pues hay mucha información que le llega que no necesariamente es la información real, muchas de ellas o a través de los medios de comunicación, de las redes sociales o de opiniones políticas de otros sectores. Luego voy a tratar de hablar un poco es el contexto del gobierno, cuáles son las prioridades, qué estamos haciendo, qué estamos avanzando y por qué hemos hecho eso, un poco hablando en nombre del gobierno, del presidente Petro, a sabiendas de que es uno de los pocos funcionarios públicos del gobierno, creo que el único que está invitado a la conferencia. Antes de arrancar, no sé si el fiscal está ahí. Al señor fiscal un saludo muy afectuoso y especial, muy cariñoso, escuché parte de su presentación. También, digamos, a todos los estudiantes que amablemente nos acompañan. Si uno realmente revisa Colombia, digamos, como mirarlo desde arriba, como si uno estuviera, digamos, en Boston, si uno pudiera subirse y ver Colombia, la historia de Colombia resumida, uno podría decir tres grandes cosas que Colombia tiene como los grandes activos de nuestro país. El primero tiene que ver con que Colombia tenía una larga estabilidad macroeconómica a través de sus años, independiente de las crisis financieras o económicas mundiales. Es un país que ha tenido una tecnocracia, que ha tenido un buen manejo responsable de sus finanzas, de su economía, y digamos que eso es un gran activo positivo de la historia de nuestro país. El segundo gran activo que tiene nuestro país y que es súper importante es que nosotros sí hemos, o sea, sí ha habido unos avances en el desarrollo, en términos de reducción de pobreza. Si uno lo mira en los últimos 50 años, si uno revisa el avance, digamos, del desarrollo, especialmente en las ciudades. Por supuesto, Colombia es un país mucho más desarrollado, especialmente en las ciudades, de lo que era hace 30 y 40 años. ¿No? Aquí no estoy dando tantas cifras, sino, digamos, como los activos que tiene Colombia. Es decir, los indicadores generales de desarrollo en Colombia han venido creciendo, no a la velocidad que queremos, pero eso, digamos, es otro activo que uno tiene que valorar como colombiano. Y el tercero, que lo dijo el fiscal y lo manifestó en varias partes, yo comparto esa visión, es que Colombia ha sido una de las democracias más estables de América Latina. Luego son como los grandes, a mi juicio, tres activos que recibimos y que han construido a través de los años. Pero ¿dónde están los que este modelo de desarrollo o este modelo político, económico, dónde vemos nosotros y por qué el presidente Petro gana las elecciones y por qué mayoritariamente votan a pesar de esos tres activos? Es porque hay algo que sí uno siente que lo podría decir son los negativos o las debilidades que nos ha dejado un poco este sistema que hemos construido entre todos. El primero, una gran dependencia a los hidrocarburos. 50.7% de nuestra economía depende del petróleo y los hidrocarburos. Si ustedes que tomaron la clase de Hausmann y miran, digamos, el mapa este que Hausmann nos enseñó de productos, uno va y mira Colombia y Colombia no produce nada. O sea, exporta petróleo, exporta café. El último gran avance económico de Colombia es que exporta flores y realmente perdimos la industria manufacturera,
y nosotros somos en el product space que habla Hausman. Ustedes ven ahí esos micos que él habla, de saltarse de un lado al otro. Las ramas están muy lejos de los micos porque solo estamos en 2 o 3 sectores y el único sector que ha crecido es hidrocarburos, y eso realmente un país no puede vivir de un solo tema, con lo que ya podemos hablar en otras consecuencias. Lo segundo es claramente la inequidad. Colombia es un país profundamente inequitativo, y no solo en el Gini, en el 0,52 que tenemos, sino que es inequitativo entre razas. O sea, los blancos o los mestizos son mucho más ricos que los negros. Es inequitativo entre las regiones. Los bogotanos o los que viven en Bogotá, en Medellín y en Cali son mucho más ricos que los que viven en la costa o los que viven en el Chocó o los que viven en el sur del país. Somos muy inequitativos entre hombres y mujeres. Los hombres ganan más que las mujeres. Somos un país donde los ricos pues son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, y cada vez estamos perdiendo la clase media. Luego, si uno revisa todo eso, pues, y eso se traduce a otro gran problema, y es que no hemos podido tener un control territorial, porque muchas de las zonas que tiene nuestro país o están en manos de grupos a la margen de la ley irregulares por la estructura que se ha llevado, la forma como se ha hecho la lucha contra las drogas, la forma como se han creado las estrategias de seguridad. Luego tenemos también muchas zonas que no tienen control del Estado y donde la gente no está. Y la diferencia entre lo rural y lo urbano, donde por supuesto lo rural, pues los niveles de pobreza son mucho más altos, y eso ha llevado a que hoy en Colombia pues mucha gente esté aguantando hambre. Entonces, tenemos un modelo en el que, digamos, no podemos decir que del todo ha fracasado, pero que tiene unos indicadores. Y tenemos unos problemas que son históricos que muchos pues no los ven. Y por eso ese país rural, ese país pobre, ese país donde no es Bogotá, donde no es Medellín, ese país del Chocó, ese país de la costa de La Guajira, ese país de Sucre, ese país de Córdoba, ese país de Nariño, ese país del Cauca, ese país de lo que antiguamente eran los territorios nacionales, todos los departamentos, Bichada, Guainía, Amazonas, pues fue el país y las zonas rurales que se levantó en las elecciones y ganó, ayudó a ganar al presidente Gustavo Petro en municipios en el Chocó del 98.9% votaba por el presidente, que es inclusive, si ustedes lo comparan con el mapa que votó sí al referendo, que estuvo a favor de la paz, es exactamente el mismo mapa. Yo dicto allá una sola clase de negociación sobre el proceso de paz, el case study, y yo demuestro cómo en el referendo quienes votan son exactamente esas mismas zonas. Esas fueron las zonas en las que el presidente Gustavo Petro ganó mayoritariamente, y obviamente en las grandes ciudades como Bogotá. Entonces llega el presidente Gustavo Petro y es el intérprete de un país que no está en los libros, de un país que no está en la academia, de un país que no está en los medios de comunicación, de un país que en Harvard no, pues menos lo estudiamos ni lo vemos, porque el país que vemos en Harvard es el de la tecnocracia, el de los grandes resultados, el de los grandes avances, pero no vemos el país profundo que es el que está sufriendo hoy en Colombia. Entonces Petro gana y dice, yo tengo que organizar sin destruir lo que hay, cómo paro este estallido social que hay, que ya lo habíamos visto en el gobierno de Duque, y qué es lo que yo hago para poder transformar a Colombia, digamos, en un nuevo escenario donde esas debilidades se puedan convertir en fortalezas. Entonces, la primera y muy importante dentro del plan de gobierno es apostarle a construir la paz. Uno no puede vivir en un país donde todos esos territorios pues no son de nadie, o donde la gente no puede ni siquiera tener la seguridad o la tranquilidad con un concepto, digamos, de paz total. El segundo es cómo reindustrializar el país, que es un concepto muy importante que tiene el presidente. Hay estudiosos como en Harvard, el profesor Rodríguez, que dice que es muy difícil hacer reindustrialización, pero sí se puede hacer, y él hace una apuesta de hacer una reindustrialización alrededor de varios sectores: transición energética, construcción, digamos, de tecnología, lo que tiene que ver con microchips,
y semiconductores, estamos trabajando fuerte en eso, y un tercer elemento que es la reforma rural. En Colombia no ha habido paz, en parte, pues porque la tierra está excesivamente concentrada, se utiliza para evadir impuestos y es un sinónimo de poder. Entonces dice el presidente, tenemos que hacer una reforma rural, 5 millones, la meta es 3 millones de hectáreas en estos 4 años, y hay que hacer una reforma rural, hay que hacer que Colombia no dependa del petróleo solamente. La gente lo ha malinterpretado mal, como si esto fuera pues una animalada, decir que no haya más exploración, pero si uno revisa realmente el mundo, y ustedes que están allá en el centro, ustedes saben que el mundo va para vehículos eléctricos al 2035. Cada vez más el mundo va a consumir menos petróleo, cada vez el mundo va a ser más eléctrico. Las resoluciones hoy de la Unión Europea, donde los productos tienen que venir de energías limpias, y cada vez más el petróleo se va a consumir menos, y si Colombia no se prepara en esa transición energética, que el presidente lo ha dicho, no es una transición de 4 años, es una transición de 12, de 16 años, pero si no la comenzamos ya, pues Colombia va a sufrir, porque depende especialmente del petróleo y los hidrocarburos. Nos tenemos que empezar a dar ya ese debate y tenemos que empezar a dar ya esa transición, porque es la única forma de que Colombia no pase, inmediatamente le saquen los ingresos del petróleo y se rompa económicamente. Luego nosotros sí tenemos que empezar a hacer debate de qué ser y cómo reemplazar el petróleo. El presidente lo está haciendo, ha hablado de turismo, ha hablado de reindustrialización, ha hablado de transición energética, entre otras cosas porque la transición energética va a ser una gran oportunidad para Colombia. Las resoluciones, las industrias de mayor consumo de energía, digamos la industria, por ejemplo, metalmecánica, que hoy está en Europa, que hoy está en China, que está en parte en Japón, pues esas industrias requieren mucha energía y esas energías pues no son limpias, son de otro tipo. Luego, cuando esta resolución y si el mundo vaya a empezar a decir, es que ustedes no pueden vender sus productos porque no vienen de energías limpias, que hacia allá va el mundo, pues ¿a dónde se van a mover esas industrias? En Europa, en Estados Unidos, la energía es muy costosa, porque no es hidroeléctrica como la nuestra, y no tienen los 3 grandes componentes de la transición energética exitosos: sol, agua y viento. Colombia es el único país que tiene sol, agua y viento. Unos tienen sol, otros tienen agua, otros tienen solo viento, pero las 3 solo las tiene Colombia. Si nosotros aprovechamos la transición energética para ser competitivos y decir que aquí sí tenemos las 3, nos adelantamos a eso, muchas industrias de Estados Unidos, muchas industrias de Europa se van a localizar en Colombia para exportar sus productos limpios desde un país como Colombia, que va a ser el líder en la transición energética, y eso es lo que hay que valorar del discurso del presidente Gustavo Petro, que hoy es malentendido y mucha gente lo critica porque pues, seguramente habrá problemas de comunicación, pero claramente sí está liderando y sí está trabajando en temas que van de avanzada. Y lo otro, para no dedicar mucho a transición energética, tiene que ver con la reducción de la pobreza. Necesitamos un gobierno que trabaje para los más pobres. Indudablemente necesitamos un gobierno que trabaje para los más pobres. Es que los modelos económicos, lo digo con respeto, aquí hay que unir, aquí hay que respetar la empresa, la libre empresa, hay que respetar, por supuesto, las instituciones, pero también hay que entender que hay mucha gente excluida. Y como hay mucha gente excluida, pues hay que crear un gobierno que ponga los ojos en esa gente que nadie ha puesto los ojos en la historia de Colombia. Y ese es el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso ustedes lo escuchan, que quiere contratar las vías con las juntas de acción comunal, y entonces se oponen varias personas que por qué no es que las juntas no pueden, que es que las comunidades no tienen capacidades. Claro que tienen capacidades. Entonces el presidente habla de comunidades energéticas comunales, porque es que hay sitios donde el mercado no llega. Las empresas van, pues donde hay mercado, pero la mitad del territorio colombiano no es un mercado para ninguna empresa. Y el Estado es ineficiente en llegar a esas zonas por múltiples razones. Entonces, ¿quiénes tienen que desarrollar esas zonas? ¿Quiénes tienen que desarrollar esas zonas? Pues son las propias comunidades, con la mano del Estado, pero con las debidas regulaciones que hoy no están hechas en Colombia para que haya un gobierno comunitario, para que haya un gobierno popular, sino que toda la regulación está destinada
para determinados sectores económicos del país. Luego, allí hay un escenario importante también donde estamos trabajando para reducir. Mañana lanzamos, por ejemplo, la renta ciudadana, que va a ser muy importante. Ustedes que están allá en Harvard saben cuánto se discute en Estados Unidos y cuánto se discute en el mundo el concepto de ingreso básico universal. Aquí no lo vamos a hacer como ingreso básico universal, pero es un ingreso básico de renta ciudadana para las personas más pobres, pero que realmente les mueva el indicador de pobreza. No es como lo hacen hoy mucho en la tecnocracia, que es que a un viejito le dan 150.000 pesos cada 2 meses. Eso no le mueve el indicador de sacarlo de pobreza. Acá vamos a una renta que realmente saque a las personas de la pobreza, no sobre la base de un subsidio, sino sobre la base de dar oportunidades. Estos últimos 5 minutos simplemente les quiero contar entonces algo que me parece importante. El gobierno sí tiene método, el gobierno no está a la deriva como muchos creen, y las bases sobre las cuales estamos construyendo el plan de desarrollo, que además es la primera vez, porque me dicen que quedan 5 minutos para ir terminando, que es la primera vez en la historia de Colombia que un plan de desarrollo se hace con la gente. Más de exactamente 600.000 personas participaron en los diálogos vinculantes del gobierno, y en los diálogos vinculantes del gobierno, pues por supuesto que se hizo el plan de desarrollo. Estamos trabajando sobre 5 bases importantes. Una tiene que ver con la planeación del territorio alrededor del agua. Colombia nunca se ha ordenado alrededor del agua. Las ciudades que están costaneras le han dado la espalda al mar, las ciudades que están en los ríos le han dado la espalda a los ríos. No hemos respetado el agua, eso es súper claro. El segundo es seguridad humana y justicia, que es el segundo elemento transversal de este gobierno. El tercer elemento transversal, que suena muy simple, pero que es verdad, es el derecho humano a la alimentación. Nosotros tenemos miles de colombianos, millones de colombianos hoy, se los digo, queridos compañeros de Boston, que se acuestan hoy sin comer o con solo 2 comidas al día, 2 comidas al día. Solo en Bogotá, miramos las cifras de esta semana del porcentaje tan alto de personas que solo comen 2 comidas. Hoy comer en Colombia es un lujo, y eso no van a decir que es un problema del presidente Gustavo Petro, es un problema estructural que llevamos varios años. El segundo es la productividad, la transformación productiva, la internacionalización y la acción climática, que es muy importante todo este concepto que les estaba explicando. Y el último elemento súper importante es la convergencia regional. Las regiones en Colombia, usted tiene que ser un país de regiones, es un país inmensamente centralizado, y solo a través de las regiones podremos realmente cambiar a Colombia. Y tenemos otros temas que son ya actores diferenciales para el cambio, unos elementos transversales. Uno, este es un gobierno que el cambio es con las mujeres, este es un gobierno que le está dando toda la importancia a las mujeres, una Colombia igualitaria, diversa y libre de discriminación, respetando a las víctimas, los niños y las niñas adolescentes, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y los campesinos. Esos son nuestros elementos transformadores. Yo finalmente les quiero decir entonces que tenemos un trabajo muy coordinado. Colombia lo dividimos desde la Presidencia de la República, un trabajo que tuve el honor de liderar con la confianza del señor presidente, de crear 36 macrometas muy importantes. Sí me gustaría pronto si podemos mostrar cómo estamos trabajando esto, porque además es supremamente sofisticado y técnico gracias a nuestro paso por estas universidades, donde nosotros tenemos 36 macrometas con las cuales medimos todo el gobierno. Esas macrometas en Colombia solo se ha trabajado con indicadores de gestión. Nunca la historia de Colombia ha trabajado con indicadores de resultado. Y la diferencia es que la gestión es lo que hay que hacer para tener el resultado. Y por primera vez de gestión en Colombia estamos trabajando con indicadores de impacto y ya está. Y tenemos unos indicadores, digamos, como alguno que les hablé, de pasar de hoy a 3 millones de hectáreas en campesinos, a construir 2.000 megavatios, por ejemplo, en energías limpias, en entregar determinados temas de conectividad, 72 millones de conexiones, por ejemplo, en conectividad. Estamos más o menos en 35 millones, 38 millones. Entonces, escogimos unas macrometas, no del plan de desarrollo, unos metas del presidente, les pusimos unos indicadores principales y unos indicadores
accesorios transversales, pusimos unas metas y todo el gobierno se está moviendo alrededor de esas metas. Eso pues la gente no lo ve mucho, porque pues ven es el caos de los medios de comunicación, pero no ven la realidad realmente de lo que está pasando. El gobierno ha venido avanzando en unas cosas, en otras no tanto, pero lo importante es que sabemos en dónde avanzamos, en dónde no, y parte de eso pues es precisamente todos los cambios que el presidente viene haciendo para focalizar su gobierno a un gobierno que ejecute, a un gobierno que realmente llegue a transformar esas grandes debilidades que tenemos. Recuerden ustedes que acabamos de hacer una reforma tributaria que lo que hizo fue precisamente uno de los sueños, digamos, de los Estados Unidos, que es taxarle a los más ricos para poder hacer todas estas transformaciones sociales, y gracias a esa reforma hoy hay unos recursos importantes para hacer todas estas transformaciones. Entonces mi mensaje final es, y lo digo como secretario general de la presidencia, como colombiano, como exalumno de Harvard y de MIT, es que Colombia pues va bien, el gobierno va bien, por supuesto hay complejidades como en todo gobierno, el cambio no es fácil, estábamos acostumbrados a un modelo, estábamos acostumbrados a una narrativa, por supuesto cuando el modelo cambia, cuando cambia la narrativa, pues mucha gente está desconcertada porque pues todo ser humano y toda persona psicológicamente pues el cambio lo desestabiliza un poco, el statu quo pues es mucho más fácil digerirlo, pero pues ahí sí, como decía nuestro profesor Jaime, los cambios no son solamente técnicos, sino que también son adaptativos, y eso es el gran esfuerzo y el gran reto que tiene Colombia, que los cambios no sean técnicos, no sean solo de documentos, no sean solo de discursos, sino que al través del cambio, y eso es tal vez en lo que tenemos que enfocar más del gobierno, pues hay que hacer cambios adaptativos, hay que también hacer pedagogía y hay que también ilustrar mucho para dónde vamos. Por eso la importancia de esta reunión. Entonces no me alargo más, porque si hay algunos minutos, me parece que también es importante, ya que ustedes tienen acá un miembro del gobierno y ustedes seguramente tienen dudas, inquietudes, comentarios, críticas, ni más faltaba, pudiéramos compartir allá con las personas algunas ideas, porque me parece que también escucharlos a ustedes tiene toda la importancia. Entonces le agradezco a los organizadores de la Colombian Conference, a mis compañeros, a todos, muchas gracias. De verdad que siempre será un honor estar en nuestra alma mater. Allá voy cada año con la profesora de negociación a dar una clase, entonces si por allá nos podemos ver, lo haremos con mucho cariño, y si no, acá los esperamos en Colombia para que sigamos trabajando por este país.